querida, me da gusto verte. ¿De casualidad has visto una pelota de color naranja? No, de hecho venía para platicar con su hija, pero creo que mejor me voy a mi casa. No te vayas. A mi hija le va a dar mucho gusto verte. ¿Sabes? Desde que perdió su pelota naranja, ha estado muy triste. No ha dejado de llorar. Era su pelota favorita. Aunque tiene otros juguetes y pelotas, pero esa es la que más quería, porque se la regaló su abuelito. Ay, me siento muy mal. ¿Por qué, querida? Es que la verdad, cuando llegué, vi esta pelota naranja, pero me gustó tanto que me quise quedar con ella. Y cuando me preguntó, le dije que no había visto ninguna pelota. Pero ahora quiero devolverle la pelota a mi amiga. Muchas gracias, claro que sí. Ven, no te sientas mal. A mi hija le va a dar mucho gusto encontrar su pelota. Qué bueno que te sentiste mal por decir una mentira. Pero vamos a darle la maravillosa noticia de que por fin la encontramos. Esto me hace pensar en algunas parábolas que el Señor Jesucristo contó sobre cosas que estaban perdidas y la felicidad tan grande que traía al encontrarlas. ¿Qué te parece si leemos un poco sobre esto? ¡Sí! Y ustedes, amiguitos, pongan mucha atención a nuestra clase de hoy. La lección bíblica. Hola niños, ¿cómo están? Hoy veremos una lección más acerca de la palabra de Dios. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez que nadie ha querido jugar con ustedes? ¿O que les han dicho, no te queremos, no queremos que juegues con nosotros? O tal vez te han dicho, eres muy pequeño, o no sabes cómo hacer el juego. Pues esas frases o esas expresiones a nadie hacen feliz, ¿verdad? La Biblia nos habla acerca del Señor, que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra había unos hombres llamados publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos y en algunas ocasiones pedían más dinero del que debían y se quedaban con él. Así que la gente los llamaba ladrones y los odiaba. Pero el Señor Jesús amaba a los publicanos y Él les enseñaba. Y una vez que les estaba enseñando a un grupo de publicanos, otras personas estaban observando y escuchando lo que el Señor Jesús decía y entre ellos decían cosas poco amables del Señor Jesús. El Señor Jesús sabía todo lo que sentían esas personas y todo lo que estaban diciendo. Así que compartió una historia acerca de 3 cosas perdidas que mostraban la grandeza del amor que tiene Dios para con nosotros. Durante el tiempo en que el Señor Jesús vivió aquí en la tierra, había pastores que vivían con sus ovejas, estaban de día y de noche con ellas, buscaban pastos, las llevaban a pastar a hierbas frescas y verdes y buscaban aguas tranquilas y limpias para que bebieran y lugares con sombra para que se refrescaran y descansaran. Y esto lo hacían porque amaban mucho a sus ovejas. Algunos pastores hasta nombre le ponían a cada una de sus ovejas. También durante la noche dormían muy cerca de ellas para cuidarlas de los ladrones y de las bestias salvajes. El Señor Jesús compartió una historia acerca de un pastor que tenía 100 ovejas. Él las cuidaba mucho y les ponía mucha atención. Sin embargo, se le extravió una de ellas. Cuando el pastor se dio cuenta que se le había perdido una sola oveja, juntó a las 99 y las llevó al redil y se fue a buscar a esa oveja que se había extraviado. Y tú puedes pensar, ¿por qué fue a buscar una sola oveja si en el redil tenía 99? Porque la amaba mucho, así que decidió ir a buscar a la oveja, aunque no era fácil porque tuvo que caminar por rocas puntiagudas, por caminos muy empedrados, tuvo que cruzar arroyos con aguas muy agitadas, también tuvo que cruzar barrancas, tuvo que subir colinas. Y cuando de pronto se oye un balido allá a lo lejos, muy débil, era la oveja que ya la había encontrado. Corrió hacia ella y aunque estaba cansado, estaba hambriento, tenía frío y estaba lejos de su casa, él decidió
cargarla en sus hombros y llevarla todo el camino de regreso hacia casa. Cuando él llegó, él invitó a sus amigos y a sus vecinos para que vinieran a ver que había encontrado la oveja y que compartieran su gozo. Cuando el Señor Jesús estaba hablando de las ovejas, realmente estaba hablando acerca de la gente, porque de alguna u otra manera somos como las ovejas. Todos nos hemos desviado del camino de Dios y no sabemos cómo encontrar el camino de regreso a Él. Lo dice en Isaías 53:6, todos nos hemos perdido del camino de Dios. Y en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como el pastor, el Señor Jesús vino a buscarnos para regresarnos de nuevo a Dios. En la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. El Señor Jesús dio su vida por nosotros cuando murió ahí en la cruz. Él recibió el castigo por todas las cosas malas que tú y yo hemos dicho, hemos pensado, hemos dicho y hemos hecho. Y también tomó nuestro lugar, aunque Él jamás había pecado. Él se levantó luego de los muertos y ahora vive en el cielo para siempre. Ahora, si tú recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador, Él te cuidará y te amará para siempre y un día podrás estar con Él en el cielo. Hoy mismo tú puedes recibir al Señor Jesucristo en tu corazón como Salvador. Esta es una moneda, aunque pequeña, es una moneda de plata que no tiene valor para ti o para mí. Pero a esta moneda se le perdió a una mujer que se la había regalado su esposo el día de su boda. Forma parte de las 10 monedas que le regaló su esposo. Estas normalmente las llevaban en una cadena o en un listón. Ella era muy cuidadosa con esas monedas porque era algo que amaba a su esposo y que amaba a él y que era un regalo de su esposo. Así que pues un día se le perdió. Al verlo ella se preocupó mucho porque ¿qué iba a pensar su esposo de que ya no tenía esa pequeña moneda, ya no tenía las 10 monedas completas? Entonces se le ocurrió empezar a buscar. Su casa era muy pequeña y era oscura y el piso era de tierra. Entonces ella tomó una lámpara y tomó la escoba y empezó a barrer el piso. Y no la encontraba. Después empezó a buscar en cada rincón de la casa y a levantar cada cosa que había en su casa hasta que de repente volteó y vio que ahí estaba la moneda. Qué contenta y feliz se puso ella, que mandó llamar a sus vecinas y a sus amigas para que se regocijaran con ella. Después de que el Señor Jesús se fue al cielo, Él envió al Espíritu Santo para que continuara con el trabajo y convenciera a las personas de que eran pecadoras y necesitaban un Salvador. El Espíritu Santo puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él no tiene cuerpo, pero cuando alguien recibe al Señor Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. ¿Recuerdan, niños, qué usó la mujer para buscar la moneda? Usó una escoba. Así, el Espíritu Santo usa a las personas, a los niños, a las mujeres, a los hombres que creen en Él. Y si tú y yo dejamos que Él haga su voluntad en nuestro corazón y en nuestra vida, Él nos puede usar, nos puede ayudar a nosotros a contarle a otros cómo Cristo murió por sus pecados. ¿Qué otra cosa usó la mujer para buscar su moneda perdida? Sí, una luz. El Espíritu Santo también usa una luz y viene en el Salmo 119:105 que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también el apóstol Pablo escribió en 2 de Pedro 1:9 que la palabra era como una luz que alumbra en un lugar oscuro. La tercera cosa perdida de la que compartió el Señor Jesús fue la de un hombre que vivía en una casa hermosa, que tenía un padre y un hermano mayor y tenía muchos sirvientes los cuales cuidaban de ellos. Ellos llevaban una vida muy placentera, pero un día este muchacho comenzó a escuchar de otras tierras y de otras personas y de otras cosas que hacer y que ver. Y fue con su padre y le dijo: Padre, dame las cosas que me corresponden cuando tú mueras. Y el padre hizo como le dijo el muchacho. Y el muchacho se fue a un país muy lejano. No pensando en lo que iba a pasar, él gastó todo lo que le había dado su padre, pensando solamente en divertirse. Cuando se quedó sin dinero,
él empezó a buscar un trabajo. En ese momento, en esa tierra, en ese país donde él vivía, había tiempos difíciles y solamente podía trabajar cuidando cerdos. Nadie le daba nada, tampoco podía comprar algo porque no tenía dinero. Así que un día deseó comer del alimento que le daba a los cerdos. Pero entonces empezó a recordar aquella casa hermosa y aquellas cosas y a su padre y a su hermano que dejó en su país de origen y decidió regresar. Y pensó en sí mismo y dijo: voy a regresar con mi padre y le diré, he estado muy equivocado, he pecado contra Dios y contra ti. El muchacho dejó de alimentar a los cerdos y emprendió el largo camino de regreso a casa. Cuando él iba llegando a su casa, el padre salió corriendo a recibirlo para darle la bienvenida. Y antes de que pudiera comentar algo acerca de lo que había pensado decirle a su padre, solamente le dijo: padre, no merezco ser llamado tu hijo. Y el padre lo interrumpió y mandó traer ropas muy finas y zapatos muy finos y un anillo, y se lo puso y le dijo a sus sirvientes que prepararan una gran fiesta. Luego todos se regocijaron con música y risas. Niños, qué hermoso es saber que Dios nos ama de esa manera tan especial. Dios Hijo vino a morir por nuestros pecados, a pagar el castigo que tú y yo merecíamos por haber pecado. Dios Espíritu Santo vino a convencer a los pecadores de que necesitan un Salvador, y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Y Dios Padre abre su corazón y su hogar para dar la bienvenida a todo el que cree en el Señor Jesucristo. Niños, ¿recuerdan qué hicieron las personas que encontraron las cosas que se les habían perdido? Sí, se regocijaron, es decir, que se pusieron muy, muy felices. En Lucas 15:7 dice que hay gozo en el cielo por un pecador que ha sido salvado del pecado. Si tú no te has arrepentido, hoy lo puedes hacer. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Dice la Biblia en Juan 3:15, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué necesitas creer? Que el Señor Jesucristo vino a morir por tus pecados. ¿Y qué va a pasar? Si tú recibes a Jesucristo en tu corazón, ya no te vas a perder y vas a tener vida eterna, como dice el versículo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estudiamos la Biblia. Hola niños, ¿cómo están? ¿Saben? Ando buscando algo que perdí. Es algo muy valioso para mí. No tiene mucho valor monetario, pero me lo regaló alguien que yo aprecio mucho y por ahí creo que se me cayó. ¿Saben? La Biblia nos habla acerca de algo que está perdido, algo que es muy valioso para Dios. La Biblia, niños, ustedes saben que es la palabra de Dios y tiene dos grandes divisiones. La primera es el Antiguo Testamento y la segunda, el Nuevo Testamento. Bueno, en un libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es un nombre que le da la Biblia al Señor Jesús. Le da también otros nombres, pero ¿por qué el Hijo del Hombre? Porque el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y fue una persona igual que todos nosotros, fue humano. También la Biblia le llama Hijo de Dios porque es realmente de naturaleza divina, de la misma naturaleza que Dios. Y le da otros nombres también como Jesús, o Jesucristo, o el Cristo. Cuando tú leas tu Biblia y encuentres nuevamente este nombre, el Hijo del Hombre, recuerda que se trata del Señor Jesús. Bueno, ¿qué dice entonces el versículo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algo estaba perdido. No perdido de que Dios no lo pudiera encontrar, sino perdido se refiere a alejado de Dios. ¿Por qué? Porque por causa del pecado, tú y yo estamos lejos de Dios.
Pecado, tú sabes, son todas las cosas que hacemos que no le agradan a Dios, como por ejemplo tener envidia o decir mentiras o malas palabras. Muchas cosas son pecado. Y el pecado merece un castigo, que es estar separado de Dios. Dios no tolera el pecado en su presencia. Y por causa de que tú y yo pecamos, estamos alejados de Dios. Por eso la Biblia le llama perdidos. ¿Pero qué dice que vino a hacer el Señor Jesús? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús te busca a ti y también me busca a mí. El Señor Jesús quiere salvarte, salvarnos a todos. ¿Y cómo puede ser hecho esto? Pues a través de su sacrificio. El Señor Jesús vino del cielo, fue una persona igual que nosotros, con la gran diferencia de que nunca hizo nada malo. Él nunca pecó. Y aunque nunca hizo nada malo, permitió que hombres lo tomaran y lo castigaran de una forma muy terrible. Dios permitió que esto sucediera porque era la única manera de poder pagar por nuestros pecados. No hay nada que nosotros podamos hacer. No podemos intentar portarnos bien, hacer sacrificios delante de Dios, ni siquiera dinero. Todo el dinero del mundo no sería suficiente para pagar por el castigo que merecemos por nuestro pecado. Pero el Señor Jesús pagó en tu lugar y también en mi lugar. Si tú nunca antes has confiado en el Señor Jesús como el Salvador de tus pecados, hoy es un buen día. Si tú delante de Dios reconoces que has hecho cosas malas, si tú le pides que te perdone y le dices que confías en lo que hizo el Señor Jesús para pagar por tus pecados, hoy tú puedes ser libre del castigo que mereces. Pero si tú ya has creído en el Señor Jesús para ser libre del castigo que mereces por tus pecados, bueno, Dios quiere que estés muy seguro de que tú vas a estar con Dios en el cielo. No importa lo que suceda, Dios no te va a dejar. ¿Qué les parece si intentamos aprender el versículo de una forma divertida? Les voy a pedir que lo repitamos fingiendo que estamos buscando algo así como un lugar lejano. Ok, vamos a intentarlo. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Muy bien. Ahora vamos a repetirlo, pero buscando algo que está abajo, en el suelo. ¿Listos? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece que vamos así como a girar a la izquierda? Porque estamos buscando algo. ¿Listos? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Muy bien, y por último, vamos a girar ahora a la derecha. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Muy bien, niños. Si todavía no lo aprenden, síganlo repasando. ¡Hey! ¡Allá está lo que estaba buscando! ¡Qué bueno que lo encontré! ¡Nos vemos, niños! Aprendamos cantando. Vamos a estar aprendiendo un canto, pero antes de aprender el canto quiero hacerte unas preguntas. La primera pregunta es, no sé si tengas algún lugar favorito.
Un lugar donde te guste ir mucho, que disfrutes estar ahí. Yo creo que sí, ¿verdad? Ha de ser un lugar bonito, a lo mejor es un lugar apacible, donde a ti te gusta estar. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Sabes cómo llegar a ese lugar sin perderte? Tal vez la primera vez que fuiste a ese lugar te pudiste haber perdido, pero ahora ya no, ya sabes el camino, ¿verdad? Así como nosotros tenemos un lugar favorito, Dios está preparando moradas, es decir, un lugar en el cielo para todos aquellos que son sus hijos. Vamos a estar escuchando un canto que habla de esto. El canto lo vamos a escuchar a continuación y quiero que prestes atención porque habla de un hogar celeste, que quiere decir un hogar celestial. ¿Por qué? Porque está en el cielo. Entonces, presta atención a este canto, vamos a escucharlo. ¿Ya escucharon el canto? Muy bien. Bueno, ahora vamos a explicarlo porque sé que hay partes que a lo mejor tú dices, ¿qué quiere decir esta palabra o esta frase? Bueno, como te mencioné antes, el canto trata de un hogar celeste, ¿verdad? Y como lo mencionamos y lo platicamos antes, el hogar celeste, pues es el lugar que Dios prepara para sus hijos y está en el cielo, por eso se llama hogar celeste. Hay otra frase en el canto también que se menciona varias veces, ¿verdad? Que dice do, gozo, hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir do? Porque a lo mejor vas a decir, ay, ¿qué quiere decir do? No entiendo. Bueno, do es como una abreviación de la palabra donde, ¿verdad? Que quiere decir donde hay gozo, ¿verdad? Aparte de estas frases que ya te expliqué, hay otra cosa, ¿verdad? Que menciona el canto y que es bien importante. Es cuál es el camino para llegar a este hogar celeste. No sé si tú lo conozcas. Si no, no te preocupes, aquí te voy a explicar. La Biblia dice que el hogar celeste, o la manera de llegar al hogar celeste, es a través de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el camino para llegar al Padre, pues es Cristo, ¿verdad? Si tú sigues ese camino, no te vas a perder para llegar al lugar celeste. La única manera de llegar a ese lugar celeste o al cielo es confiando en lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Lo que Jesús hizo por ti y por mí. Si tú sigues ese camino, no te vas a perder. La pregunta es, ¿ya confiaste en Cristo o ya eres hijo de Dios para que tú puedas ir a ese hogar celeste? Si aún no has confiado en Jesús para ir a ese hogar celeste, puedes hacerlo ahora. Si tú confías en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, por ti y por mí, Él puede ser el salvador de tus pecados. Pero si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya confiaste en Jesús, puedes tener por seguro que puedes ir a ese hogar celeste, puedes ir al cielo, porque Él lo dice así, ¿verdad? Que en la casa de su Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Y que el camino para llegar a ellas es a través de Jesús. A continuación vamos a volver a repasar el canto, ¿verdad? Para poder aprenderlo. Entonces vamos a escucharlo.
mucho gusto que hayas venido a visitarnos y qué felicidad encontrar aquello que estaba perdido. Amiguito, si conoces a alguien que también se encuentra perdido sin Dios, invítalo a nuestra próxima clase. Si ya tienes a alguien en mente, puedes orar por esa persona y traerlo en la próxima clase. Yo voy a invitar a todos mis amigos. ¡Excelente! Hasta pronto, amiguitos. Iglesia Cristiana, vida nueva para las naciones. Visita nuestra página